Matemáticas. Matemáticas y física. Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa de la asignatura de Matemáticas. Soy la maestra Luz Calderón y es un gusto estar con ustedes para trabajar juntos un contenido más. El propósito en esta sesión es analizar situaciones asociadas a fenómenos de la física. Es importante que conforme se presenten las distintas actividades y ejercicios, las vayan realizando, así como ir tomando notas en su cuaderno de lo que aprendan, además de anotar sus dudas en torno a esta sesión. Los materiales que necesitaremos son cuaderno, regla, lápiz o bolígrafo, lápices de colores. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. ¿Están listas y listos? Entonces, comencemos. Antes de iniciar con el propósito de la sesión, activemos nuestros saberes sobre qué son las relaciones lineales, inversas y cuadráticas, así como sus expresiones algebraicas. Las relaciones entre dos magnitudes son lineales si su representación gráfica es una línea recta. Si la línea recta pasa por el origen, se llama una relación de proporcionalidad directa, como en la gráfica de la izquierda, y muestra que las variables X y Y aumentan en la misma proporción. Si la línea recta no pasa por el origen, es una relación lineal, pero no de proporcionalidad directa, pues como podemos observar en la gráfica de la derecha, las variables X y Y no aumentan en la misma proporción. Una relación lineal tiene como expresiones algebraicas Y igual a m por x y y igual a m por x más b. Continuamos con las relaciones de proporcionalidad inversa. Las relaciones de proporcionalidad inversa se caracterizan en que cuando una cantidad aumenta el doble, la otra disminuye a la mitad. Si aumenta el triple, la otra disminuye a la tercera parte, y así continuamente. Si se representan los datos en una tabla, el producto entre los elementos de los dos conjuntos X y Y se mantiene constante. Su expresión algebraica es Y igual a K entre X, con X diferente de 0. Si se representa en una gráfica, se obtiene una curva llamada hipérbola. Veamos ahora las relaciones cuadráticas. Las relaciones cuadráticas son aquellas cuya expresión algebraica es de la forma y igual a por x al cuadrado más b por x más c, y su gráfica es una parábola. Las gráficas nos ayudan a visualizar los cambios de una magnitud o variable en relación con la otra y así comprender mejor el hecho o la situación que se describe. Existen infinidad de situaciones en la física que pueden ser representadas algebraicamente para poder darles una solución y predecir su comportamiento. Por ejemplo, en una gráfica se puede apreciar el incremento de temperatura que ha sufrido la Tierra a través del tiempo, y esta información permite predecir lo que sucederá en el planeta si no se toman acciones frente al efecto invernadero. Veamos otro ejemplo. Una pregunta que ha inquietado sin cesar a la mente humana desde hace mucho tiempo es: ¿cuándo y cómo se originó el universo? A lo largo de la historia se han propuesto infinidad de explicaciones para responder esta cuestión. Hay varias teorías que tratan de explicar el origen de nuestro universo, pero la teoría más aceptada del origen del universo es la teoría de la gran explosión.
la cual menciona que el universo se formó hace aproximadamente 14 mil millones de años. Pero, ¿cómo pueden saber los cosmólogos que algo así pudo haber sucedido? ¿Qué pruebas tienen de que un evento como una gran explosión sucedió hace tanto tiempo? Contestemos estas dos preguntas. Para que los cosmólogos propusieran lo que debió suceder hace tanto tiempo, se dieron a la tarea de hacer múltiples observaciones del movimiento de objetos tan lejanos como las galaxias. Por supuesto, a través de grandes telescopios. Los datos de estas observaciones los han ordenado y representado gráficamente para interpretar y modelar una ecuación. Veamos cómo la observación, los datos ordenados en una tabla, la representación gráfica de estos datos y la obtención de una ecuación algebraica puede ayudarnos a entender y describir una situación dada. En 1921, el astrónomo Edwin Hubble midió las velocidades de algunas galaxias relativamente cercanas. Notó que al graficar la velocidad de las galaxias contra su distancia, los puntos que representaban cada una de las galaxias de su muestra parecían seguir una línea recta creciente. Observen la gráfica representativa. ¿Qué significa esa línea recta creciente en la gráfica de los datos obtenidos por Hubble? Hubble, a partir de los datos recabados durante años, dedujo que esa línea recta creciente significaba que, a mayor distancia a la que se encuentra una galaxia de la Tierra, más rápido se aleja. Y no solo eso. Como ninguna galaxia es realmente el centro del universo, esto implica finalmente que todas las galaxias se alejan unas de otras. La ecuación que describe esta ley, conocida como la ley de Hubble-Lemaitre, se escribe de la siguiente manera. V igual a h por d, donde v es la velocidad que se quiere calcular, d la distancia al observador y h el valor de la constante de Hubble. Esta ecuación, que representa a la ley de Hubble-Lemaitre, es una ecuación lineal porque está a la primera potencia y porque su gráfica es una línea recta. Ahora, para determinar el valor de la constante de Hubble, h, que en realidad es la constante de proporcionalidad entre la distancia y la velocidad, se deben realizar mediciones muy cuidadosas y precisas de las distancias a las que se encuentran las galaxias que se están observando. Pero antes de conocer el valor de la constante de proporcionalidad, h, tienen que conocer algunas unidades para medir distancias. ¿Qué unidades conocen para medir distancias? Seguro conocen el centímetro, el metro, el kilómetro y los años luz. En astronomía, las distancias a medir son tan enormes que se han inventado algunas unidades para longitudes muy, muy grandes. Una de esas unidades es el año luz, que es la distancia que recorre la luz en un año y que aproximadamente tiene un valor de 10 billones de kilómetros. En esta imagen podemos ver la fotografía de Andrómeda, una de las galaxias relativamente más cercanas a la nuestra. Cuando se dice que la galaxia de Andrómeda se encuentra a 2.5 millones de años luz de nosotros, significa que la luz que vemos de Andrómeda salió de ahí y tardó más de 2 millones de años en llegar hasta nosotros. Y como la mayor parte de las galaxias del universo se encuentran mucho más lejos que Andrómeda, se tiene la necesidad de inventar una nueva unidad de medida de longitud, el parsec, que equivale a 3.26 años luz. Y como las galaxias están aún más alejadas que algunos cientos de parsecs, se ha requerido incluir entre las distancias entre las galaxias múltiplos de parsec, como el megaparsec,
que equivale a 1 millón de parsecs, esto es 3.26 millones de años luz. Continuando con la constante de Hubble, actualmente el valor más preciso de esta constante de proporcionalidad es aproximadamente de h igual a 73 kilómetros entre segundo entre megaparsec, obtenida por Adam Rice y sus colegas. Lo que significa que por cada millón de parsecs que las galaxias se alejan de nosotros, la velocidad a la que lo hacen aumenta en aproximadamente 73 kilómetros cada que en mi reloj pasa un segundo. Y si las galaxias se alejan, ¿qué sucede con el tamaño del universo? Exacto, significa que el universo está creciendo o se está expandiendo. Hubble, con ayuda de las ecuaciones lineales, concluyó que las galaxias se alejan unas de otras a una velocidad proporcional a su distancia y que por lo tanto el universo está en expansión. Una prueba observacional a favor de la teoría de la gran explosión. Porque si retrocedemos en el tiempo, las galaxias y todos los componentes del universo estarían más cercanos unos de otros hasta un punto de inicio. Evidentemente, el Big Bang o la gran explosión. Continuamos ahora con la relación de proporcionalidad inversa. No olviden que en una relación de proporcionalidad inversa, al aumentar, por ejemplo, al doble o al triple una de las cantidades, la otra disminuye a la mitad o a la tercera parte. Entonces, veamos cómo la relación de proporcionalidad inversa puede ayudar a comprender el comportamiento de un fenómeno físico como el que describe la ley de Boyle. Robert Boyle fue un físico irlandés que nació en el año 1627. Primero definamos lo que es la presión. Un gas encerrado dentro de un recipiente ejerce una fuerza sobre las paredes. A la fuerza ejercida por el gas en cada metro cuadrado de superficie se le llama presión. Y la presión se expresa normalmente en unidades llamadas pascales, que se simbolizan con una P mayúscula y una A minúscula. Así, la ley de Boyle establece que la temperatura constante, la presión de un gas ideal, encerrado en un recipiente expansible, es inversamente proporcional al volumen del recipiente. De acuerdo con esta ley, si el volumen disminuye, la presión aumenta. Y si el volumen aumenta, la presión disminuye. Es decir, si la cantidad de gas y la temperatura permanecen constantes, el producto de la presión por el volumen es constante. Veamos la siguiente figura. En la imagen podemos observar que si se ejerce una fuerza sobre el émbolo y se disminuye a la mitad el volumen del gas, la presión que ejerce el gas sobre las paredes se duplica. Por ello, se dice que en estas condiciones el volumen y la presión son cantidades inversamente proporcionales. Al representar gráficamente la relación entre el volumen y la presión, se obtiene una hipérbola. En este caso, solo se obtiene la rama positiva de la hipérbola, puesto que no existen valores de volumen y presión negativos. La gráfica es una hipérbola, ya que la relación entre las variables presión y volumen es de proporción inversa. El producto de los valores de estas variables que se corresponden siempre es el mismo, es decir, es una constante. Veamos otro ejemplo. Un depósito contiene 2.400 litros de agua. Si se consumen diariamente 60 litros, ¿en cuántos días se consume el agua que hay en el depósito? Veamos los datos del problema en la siguiente tabla. Para calcular el número de días en que se consumirá el agua, dividimos
la cantidad total de agua que hay en el depósito entre el número de litros que se consumen diariamente. La cantidad de agua que hay en el depósito es constante. Si el consumo diario de agua fuera mayor, ¿alcanzaría para más o menos días? Si se duplica el consumo diario de agua, el número de días en que se consume el agua se reduce a la mitad. Y si se triplica el consumo, el número de días se reduce a una tercera parte. Cuanto menor sea el consumo diario de agua, para más días alcanzará. Y cuanto mayor sea el consumo diario de agua, menos días alcanzará el agua del depósito. Si llamamos X al consumo diario en litros y Y al número de días que alcanza el agua del depósito, Y es igual a 2400 sobre X, o lo que es lo mismo, que X por Y es igual a 2400. El producto de las dos variables es constante. El número de días que alcanza el agua del depósito es inversamente proporcional al consumo diario de litros de agua. Veamos la representación gráfica de esta relación. A la curva trazada se le llama hipérbola. Hemos visto que para conocer para cuántos días alcanza el agua que hay en el depósito, podemos utilizar cualquiera de estas representaciones. Hasta aquí hemos revisado las relaciones lineales e inversas y hemos comprendido mejor los fenómenos físicos asociados. Toca el turno a las relaciones cuadráticas y su aporte para modelar fenómenos físicos. A lo largo de la historia, los fenómenos físicos y su explicación han sido observados, registrados y analizados para comprender su comportamiento. Una de las grandes preguntas en torno a un fenómeno físico es la siguiente: ¿cómo caen los cuerpos? El filósofo griego Aristóteles, quien vivió hace más de 2000 años, pensaba que el movimiento era algo que los objetos poseían internamente, de manera que cuando caían libremente manifestaban mayor velocidad. Aristóteles creía además que los cuerpos pesados tenían mayor afinidad con la Tierra, es decir, que entre más pesado un cuerpo, más rápido caería. Esta idea prevaleció por siglos hasta que el gran Galileo Galilei la puso en duda y, pese a las críticas de muchas personas de su época, se dio a la tarea de demostrar la veracidad o la falsedad de las afirmaciones de Aristóteles, creando gran polémica en su tiempo. Galileo se había dado cuenta de que si se juntaban objetos pesados y ligeros, su combinación no restaba o sumaba velocidad a la caída de uno de ellos por separado. Por ejemplo, un par de piedras de masa diferentes, atadas entre sí, no caen más rápido que la sola piedra ligera, como Aristóteles suponía. Estudiar este fenómeno no es cosa fácil. Un cuerpo en caída libre se mueve muy rápido y se necesitan alturas muy grandes para obtener algún dato útil. En aquellos tiempos no había cronómetros, fotografías instantáneas, ni mucho menos videos en cámara lenta. Galileo fue un experimentador ingenioso y sistemático. Diseñó la forma de registrar datos de velocidades más lentas. Utilizó un plano inclinado para dejar rodar al mismo tiempo cuesta abajo 2 esferas de hierro. Observó que las esferas llegaban abajo al mismo tiempo, aunque tuvieran diferente masa. Además de eso, Galileo marcó segmentos de la misma longitud desde lo alto de la rampa hasta la base. El tiempo que tardaban las esferas en recorrer cada segmento era diferente. De hecho, estas pasaban más rápidamente por el último segmento. ¿Cómo varía la velocidad de los cuerpos que ruedan por un plano inclinado? Realicemos el experimento de Galileo
del plano inclinado. Para ello, con ayuda de una alumna de secundaria, construyamos el dispositivo utilizando un riel de 1 metro de longitud, un balín metálico, cinta adhesiva, un flexómetro y el cronómetro de un teléfono celular. Colocaremos el riel sobre 3 libros para que quede inclinado. Veamos entonces el experimento. Colocaremos el riel sobre 3 libros para que esté inclinado. Siguiendo la trayectoria del recorrido del riel, haremos marcas sobre el piso a partir del final del riel, cada 10 centímetros hasta completar 2 metros. Ahora, acomodemos el balín en la parte superior del riel para que ruede libremente por él. Mientras lo hace, midamos con el cronómetro el tiempo que tarda en recorrerlo. El tiempo es de 4.5 segundos. Ahora, midamos con el cronómetro el tiempo que tarda el balín en recorrer el camino con las marcas que trazamos después del riel. Para ello, tomaremos el tiempo a partir de que el balín termine de recorrer el riel e inicie el recorrido de los 2 metros. El tiempo que obtuvimos es de 5 segundos. Con los datos obtenidos podemos calcular la rapidez utilizando la fórmula que ya conocemos. La distancia recorrida por el balín entre el tiempo que tardó en recorrerla, es decir, 2 metros entre 5 segundos, el resultado de la división es 0.4 metros por segundo, que es la rapidez con la que el balín se movió en los 2 metros. Si dividimos la primera marca de 10 centímetros, que equivale a 0.10 metros, entre el valor de rapidez 0.4, obtenemos el tiempo que se tardó en recorrer esa distancia. Si el balín tardó 0.25 segundos en llegar a la primera marca y 5 segundos en recorrer los 2 metros, podemos construir una tabla con el tiempo obtenido por cada 10 centímetros que avanzó el balín después de recorrer el riel. La tabla quedaría de la siguiente manera. La gráfica que se obtiene representa el movimiento rectilíneo uniforme de un balín que tiene una rapidez de 0.4 metros por segundo, lo que permite ver que el balín siguió una trayectoria rectilínea y su rapidez fue constante sobre el piso. Es decir, recorrió distancias iguales en iguales intervalos de tiempo. Ya vimos qué rapidez tiene un balín en realizar un recorrido en cierta distancia. Pero, ¿en el riel? ¿Su aceleración se mantiene constante o va cambiando durante el recorrido? Para responder a la pregunta, debemos obtener la aceleración del balín, partiendo del tiempo en que se desplazó por el riel, con qué velocidad inicia y la velocidad final que alcanza. Representamos los valores en la fórmula de aceleración que ya conocemos. La velocidad final, que es 0.45 metros por segundo, se resta a la velocidad inicial, que es 0 metros por segundo. El resultado de la operación se divide entre el tiempo, es decir, entre 4.5 segundos. Así se obtiene una aceleración de 0.1 metros por segundo al cuadrado. Con base en los resultados obtenidos, sabemos que el balín tuvo un movimiento uniformemente acelerado. Es decir, partió del reposo al iniciar su recorrido, incrementó su rapidez de forma constante y tuvo una aceleración de 0.1 metros por segundo al cuadrado. Revisemos los datos obtenidos al dejar caer el balín en el riel. En los datos ordenados en la tabla, podemos ver la velocidad que adquirió el balín en el plano inclinado de acuerdo con el tiempo, lo cual se puede representar en la siguiente gráfica. Observen en la gráfica el incremento de la velocidad a través del tiempo que recorre el balín. ¿Cuál sería la distancia del balín en cada segundo recorrido en el riel? Para calcular la distancia del balín, ocuparemos la siguiente ecuación. La distancia es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. En un segundo, multiplicamos la aceleración 0.1 metros por segundo al cuadrado por un segundo elevado al cuadrado. El resultado se divide entre 2. Si repetimos la operación, por cada segundo recorrido, obtenemos las siguientes cantidades representadas en la siguiente tabla.
ahora podemos utilizar los resultados que obtuvimos para elaborar la gráfica. Los puntos que se intersecan entre el tiempo y la distancia representan el movimiento uniformemente acelerado del balín, que tiene una aceleración de 0.1 metros por segundo al cuadrado. La gráfica asociada a la relación entre tiempo y distancia de un cuerpo con aceleración constante, como la caída del balín en el riel, es una curva conocida como parábola. Por último, para fortalecer lo aprendido, imaginemos la siguiente situación. Se empuja ahora al balín desde abajo del plano inclinado, es decir, desde el riel. El balín no logra subir hasta el final del riel y baja de regreso. ¿Cómo será el movimiento del balín y cómo se verá al graficarlo? ¿Cuál de las siguientes gráficas es la que representa este fenómeno? ¿Será también una parábola? Analicemos cada gráfica. La gráfica B no puede ser correcta, ya que implicaría que el balín se mueve a velocidad constante hacia arriba y después baja a velocidad constante. La gráfica C es incorrecta, pues en algún momento el balín debe disminuir la distancia que recorre por segundo, y en esta gráfica se representa un movimiento que sigue acelerando. La gráfica D se puede descartar, ya que muestra que el balín primero sube despacio y luego acelera, lo cual no ocurre en la situación planteada. La gráfica A es la correcta, ya que muestra una desaceleración y está al revés si la comparamos con la que representa a la caída del balín desde el punto más alto del plano inclinado, porque ahora acelera, pero de forma negativa, es decir, frena. Como el balín sube frenando y luego baja acelerando, la parábola está completa. Muy bien, hoy aprendimos que con las expresiones algebraicas de las relaciones lineales y cuadráticas se puede modelar una gran cantidad de fenómenos físicos, observando su comportamiento, calculando los datos obtenidos en una tabla, la cual permite generar una representación gráfica y aportando más información del fenómeno estudiado. Para resolver dudas o ejercitar lo aprendido, se pueden apoyar en su libro de texto. ¿Listo? ¡Terminamos! Yo soy la maestra Luz y fue un gusto trabajar con ustedes, con todas y todos. Espero nos podamos ver en próximas sesiones, aquí en Aprende en Casa. Hasta la siguiente sesión. Nos vemos pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.com.